La historia de la humanidad abarca más de 6.000 años, al menos eso es lo que nos dicen los historiadores. Y los primeros 3 a 4.000 años de estos son pura mitología. Sí, por supuesto, existen textos antiguos, pero gran parte de ellos está impregnada de antiguos dioses. Y luego ocurrió un evento que se describe en los mitos antiguos como la Guerra de Troya, y después de este evento, los dioses desaparecieron completamente del territorio del planeta. No fue solo una guerra entre humanos, fue una guerra también entre dioses. Esta guerra tenía objetivos claros y un tiempo específico, cuando necesitaba terminar a cualquier costo. Es todo o nada. O logras completar todas las tareas en el tiempo asignado o no. Pero en tales juegos, por lo general, no hay victorias claras. El ganador se determina por el total de puntos acumulados o tareas completadas. El que obtuvo más ventajas estratégicas es el que ganó. De lo contrario, el final de esta guerra habría sido la desaparición de los tres. Y la siguiente etapa fue un desastre en todo el planeta, después del cual ya no había dioses, representantes de una civilización antigua, altamente desarrollada en la superficie de la Tierra. Estás en el canal Epoch of Mistrust con Mikhail Kalmykov, y en esta película intentaremos rastrear el desarrollo de la civilización humana más allá, después de la catástrofe de Troya. Pero primero, veamos este desastre con otros ojos, no a través de los mitos griegos, sino a través de lo que nos dice la historia oficial. Sería lógico suponer que un evento tan grandioso, que debería haber cubierto todo el planeta en términos de escala, necesariamente se reflejaría no solo en la mitología, sino también en la geología, y de alguna manera en la historia oficial. No hablaré de la mitología ahora, ya que casi todos conocen la historia bíblica del diluvio. Las referencias a la catástrofe en los mitos antiguos las mostré en la película anterior. Y los nanos de arcilla que enterraron los primeros y segundos pisos de los edificios antiguos. Las dunas de arena, que cualquiera de ustedes puede ver si simplemente sale a la calle. Entonces, ¿qué es Golotsen? A pesar del complicado nombre geológico, el Holoceno es el periodo histórico en el que estamos viviendo justo ahora. Recuerda que toda la historia de todos los seres vivos en la Tierra pertenece al llamado eón fanerozoico. Incluye todos los periodos desde el Paleozoico, cuando aparecieron las primeras células unicelulares que se desarrollaron en animales y plantas grandes, y el Mesozoico, cuando los dinosaurios dominaban, y el Cenozoico, cuando comenzó el triunfante desfile de los mamíferos. A su vez, el Cenozoico se divide en el Paleógeno, luego el Neógeno, y finalmente el cuarto periodo, que comenzó hace 2,5 millones de años. Y aquí el cuarto periodo de la era cenozoica se divide en el Pleistoceno y el Holoceno. El Holoceno comenzó hace muy poco, hace solo 11.700 años. El hombre ya caminaba por la Tierra, ya en su forma actual, moderna. En gran medida, durante todo el periodo del Holoceno, el hombre no cambió ni un ápice, y algunos investigadores creen que fue precisamente en ese momento cuando la Atlántida pereció. De hecho, todos los periodos y eras suelen dividirse entre sí precisamente por tales eventos épicos. Con catástrofes como la caída del meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios, o la aparición de cualquier ruptura en la evolución, también de manera catastrófica y radical, cambiando toda la biota del planeta. Y parece que en la estratigrafía moderna, con la ayuda de la cual se datan estos u otros hallazgos, todo está claro y desglosado por capas. Sin embargo, esto no es del todo cierto. En mi canal hay una película completa dedicada a cómo y quién creó estos métodos estratigráficos y tablas. Esta película se llama La extinción del Pérmico. Pero el punto principal de esta película es que todos los métodos de datación modernos son simplemente una forma de ajustar los datos a alguna tabla, que fue compilada por un grupo de aficionados contratados a finales del siglo pasado, incluyendo al clérigo Adam Sedgwick
y al oficial del Regimiento de Caballería de Gran Bretaña, Roderick Murchison. Pero había otras opiniones, de verdaderos académicos profesionales en química y geología. Sus argumentos eran completamente diferentes y se demostraban experimentalmente, pero fueron silenciados diligentemente. Uno de ellos fue el gran químico del siglo XIX, Carl Friedrich Mohr. Hablo en detalle sobre todo esto en la película La extinción de Perm, por lo que no veo sentido en repetirme. Lo más importante es que, muy probablemente, todas o muchas de las catástrofes que nuestros geólogos han fechado en millones de años aparte, probablemente son los restos de una catástrofe global que, aunque duró miles de años, todavía continúa hasta el día de hoy. Pero aún así, es el resultado de un evento cósmico que regresa a la Tierra y otros planetas del Sistema Solar con cierta periodicidad, simplemente porque así es como está configurado el universo. Los objetos giran alrededor de los centros de masa en su sistema y con cierta periodicidad todo vuelve a un solo punto. Aunque con cada vez es más débil, con cada ciclo, cada desgaste de los límites, con cada llegada es más fácil sobrevivir a esta catástrofe. Entonces, ¿qué pasa con este mismo Goloceno? ¿El evento del Holoceno? Bueno, en primer lugar, como se establece, el inicio y el final de cada era geológica coincide con una extinción masiva, es decir, con algún tipo de catástrofe. Puede ser geológica, puede ser biológica o puede ser ambas. Así ocurrió con el Holoceno. Hace aproximadamente 12.000 años ocurrió otra extinción masiva de animales y plantas. La única diferencia es que esta vez, en lugar de culpar a un meteorito o a un volcán, se culpa al hombre. Todo inició con la extinción. La megafauna, enormes mamíferos que no eran mucho más pequeños que los dinosaurios, como los mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos gigantes y similares, comenzaron a extinguirse de repente. Por ejemplo, los Dromornithidae, enormes aves no voladoras de casi 2 y a veces hasta 3 metros de altura. Por cierto, su esqueleto es muy similar al de los dinosaurios. La única diferencia es que sabemos exactamente cómo se veían estas aves. Y a los esqueletos de los dinosaurios, regularmente les añadimos cosas que posiblemente ni siquiera tenían en realidad. Bueno, es lo que hay. Y entonces, un hombre llamado Jacobo se comió todos sus huevos en Australia. Ellos se extinguieron. Aunque no exactamente así, los historiadores están confundidos con las pruebas, entendiendo que el hombre por sí mismo hace 12.000 años no era lo suficientemente fuerte ni estúpido como para limpiar todo el planeta de la megafauna, incluso en lugares donde no hay humanos hasta el día de hoy. Nos atribuyen la ayuda de los cambios climáticos y las epidemias de megaenfermedades en la megafauna. Y, por cierto, la extinción masiva continúa hasta el día de hoy. Solo en los últimos 500 años, más de 900 especies de seres vivos han desaparecido por completo en la Tierra, y la extinción continúa. Y donde el hombre es realmente culpable, no hay duda. Por ejemplo, la extinción de las vacas de Steller o los bisontes en América fue definitivamente causada por el hombre. Pero eso fue en el siglo XVIII-XIX, cuando había armas de fuego, y los animales eran a menudo cazados por dinero o por diversión. Pero para matar a todos los mamuts con una lanza. Pero en segundo lugar, esto es lo más importante, en segundo lugar, está bien disfrazado por la antigua cáscara sobre la destrucción masiva de la flora y la fauna por el hombre. Se llama simplemente y sin pretensiones un evento de cuello de botella, más precisamente, una sequía de cuello de botella, pero en realidad estas palabras ya implican manipulación y engaño. Al final no fue precisamente una sequía. Basado en varios datos, incluyendo núcleos de hielo de la capa de hielo de Groenlandia. Se determinó que hace aproximadamente 4.000 años ocurrió un evento climático en el planeta que secó algunas partes, las cubrió de polvo y arena, mientras que otras, por el contrario, se inundaron. Aquí está un esquema aproximado de tales áreas. Y como podemos ver en este momento, Europa Central, Asia Central, incluyendo el territorio de Turquía y la parte oriental del Mar Negro, Irán, Mesopotamia,
la península arábiga, la parte norte de China y la parte central de América del Norte estaban secas y cubiertas de arena. Y América del Sur, Asia Central, Escandinavia, Gran Bretaña y sorprendentemente Taimir estaban inundados. Obviamente, las investigaciones sobre este tema no se llevaron a cabo en todo el planeta, pero incluso lo que vemos es suficiente para llamar la atención sobre algunas peculiaridades. Por ejemplo, los lugares donde el sol y la arena han quemado toda la fauna contrastan fuertemente con las áreas inundadas. ¿Y qué dicen los científicos sobre las causas de estos cambios climáticos tan drásticos? No dicen nada. Bueno, hubo una sequía que llevó a la caída del antiguo reino en Egipto y el reino sumerio acadio, y también hizo que los portadores de la civilización de Harappa huyeran de esa área. Nada mal. A nivel global, al menos 3 grandes civilizaciones perecieron. Pero no hay razón. ¿Prefieren evitar o ignorar esta pregunta? Bueno, si los académicos no quieren hablar, entonces lo intentaremos nosotros mismos. Con un poco de imaginación, se hace evidente que la clara línea entre la sequedad severa y la misma humedad severa no puede ser una coincidencia. Se vuelve aún más interesante si observamos las áreas que han experimentado sequía en lugares donde el polvo y la arena cubren la superficie rocosa, como en las montañas o colinas. En todas partes en estos lugares vemos rastros de rocas magmáticas emergiendo con una erosión posterior severa. Es como si hubieras quemado un pedazo de tostada en la estufa, luego se enfrió, se secó y se hundió en sí mismo. Los geólogos definitivamente llamarán a tal estado cualquier tipo de actividad geológica, por ejemplo, la erupción de volcanes. Y si los volcanes mismos no se encuentran, todavía serán volcanes. Pero esta vez se llaman trampas. O simplemente la ruptura de la corteza terrestre, al final de los finales. ¿Por qué ocurrió la ruptura en sí? Naturalmente nadie lo explicará. Después de todo, predecir el lugar de los terremotos sigue siendo el asunto más ingrato e incierto. Pero ¿por qué al lado de cada uno de estos lugares secos, siempre hay lugares igualmente extensos de inundación? Creo que para la mayoría de los científicos, y para mí también, esto sigue siendo un gran misterio. Sin embargo, no se puede ignorar que estas anomalías climáticas están interconectadas y parecen ser una continuación una de la otra. Se podría suponer que como resultado de algún evento que causó un calor inusual en un área, de alguna manera expulsó toda el agua hacia el vecindario. ¿Pero cómo? Si hubiera sido una erupción volcánica, ¿no habría áreas inundadas en todas direcciones desde el epicentro? Pero en este caso, solo vemos una dirección. A menudo se dispersa radialmente, pero aún hacia un lado. Entonces, tal vez fue un impacto, supongamos que fue el impacto de un asteroide o varios asteroides. Pero de nuevo, no coincide. Todos los participantes, por ejemplo, el norteamericano o el asiático, comienzan en el continente. ¿De dónde sacar agua para llevarla al lote vecino? Pero, ¿qué pasa si estos asteroides cayeron cuando la densidad de la atmósfera en la Tierra todavía era alta? Por ejemplo, 5, 6 o incluso más atmósferas. Se puede suponer que durante la caída ocurrió una serie de explosiones poderosas que, por un lado, perforaron la superficie de Diamantina, de donde se expulsó la magma, formando los mismos volcanes de Kimberlita. Por otro lado, la onda de choque aérea en la dirección del movimiento de la explosión formó lo que se llama una nube de Wilson, que está creada por la humedad condensada en la atmósfera, lo que podría haber causado lluvias torrenciales más adelante en el movimiento, al mismo tiempo que la condensación de la humedad disminuyó la concentración de oxígeno e hidrógeno en la atmósfera. La atmósfera se volvió menos densa, y en algunas áreas esto causó un enfriamiento brusco e incluso la formación de permafrost perpetuo. Sin embargo, como ya mencioné en los videos anteriores, podrían haber ocurrido muchos procesos químicos al mismo tiempo, uno de los cuales es la formación de arcilla en la atmósfera con la absorción de oxígeno e hidrógeno. Y si este proceso era endotérmico, entonces ocurrió simultáneamente con un enfriamiento brusco. Y de hecho,
Una de las zonas de congelación de ese periodo está designada precisamente en nuestro extremo norte, donde ahora es un permafrost perpetuo. Por sí mismo, no vemos los lugares secos, ya que se supone que deben estar en el polo norte. Pero vemos allí un templo bastante habitable, dejado por este vagabundo en nuestro planeta. Aún así, no todo concuerda en esta versión. Si las anomalías del norte se explican por un meteorito que cayó en el Polo Norte, entonces es más difícil con otras áreas. Por ejemplo, si la sequía en el Sahara todavía puede estar relacionada con la continuación de la caída de un asteroide en el desierto de Atacama, entonces no hay tales evidencias claras en otras partes del planeta. Y Mahendraddhara parece una completa anomalía en esta historia, ya que claramente fue quemado a alta temperatura y está relacionado con la civilización árabe, que abandonó este lugar precisamente debido a la sequía. Pero, según el mapa, se encuentra en áreas de inundación. De todos modos, no vale la pena hacer suposiciones precipitadas sobre las causas de tal evento. Definitivamente no puedes explicarlo con la simple caída de un gran meteorito. Una cosa es clara: todas estas zonas están conectadas, y están conectados muy probablemente con una catástrofe espacial, con un proceso abrupto de reducción de la masa total de la atmósfera, con la caída de sedimentos después de fuertes reacciones químicas muy por encima de la Tierra. Algunas reacciones calentaron la atmósfera a temperaturas extremadamente altas, mientras que otras, por el contrario, la congelaron. Como resultado, en algún lugar cayó arena como precipitación, en algún lugar arcilla, y en algún lugar incluso apareció un frío eterno. Y recordamos nuevamente la Odisea de Homero, donde él habla de la caída de piedras en la región del Mar Negro. Esto claramente no es un asteroide, sino una gran cantidad de meteoritos relativamente pequeños, posiblemente escombros. Y al mismo tiempo que este evento, los paleontólogos nos hablan de la extinción masiva de la megafauna. Es decir, antes de este evento había animales gigantes y probablemente también personas gigantes, es decir, había titanes, pero después no, y nadie lo oculta. Todos los datos están en fuentes abiertas, solo necesitas sumar 2 y 2. Pero lo más interesante nos espera más adelante. Los científicos nos dan una fecha exacta de cuando ocurrió esta llamada sequía vocal. Fue hace 4.200 años. Por sí misma, se extiende en el tiempo y su pico de importancia se alcanza 2.000 años antes de nuestra era. Pero eso ya es un periodo histórico en sí mismo. ¿Qué pasó con nosotros en el año 2000 antes de nuestra era? En realidad, en ese momento comenzó la historia oficial de la humanidad. De todos modos, fue el año del nacimiento de Abraham, el mismo que es el antepasado de todos los judíos y tribus árabes, el precursor espiritual de todas las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Así es como se obtiene tal giro. Dificultades con la datación. Y así, resulta que la historia oficial confirma mi hipótesis de que las personas comenzaron su historia y su marcha por el planeta precisamente en el momento de la extinción de la megafauna de los titanes y los dioses. Pero este proceso no fue instantáneo y duró más de 12.000 años. Hubo periodos de enfriamiento y calentamiento abruptos. La Tierra estaba claramente en tormento. Los gráficos construidos por historiadores basados en varios métodos de datación nos hablan de esto. Y uno de los principales métodos es la datación glaciológica, es decir, a través de cortes de hielo de una profundidad determinada, en particular, hechos en Groenlandia y la Antártida. Pero con ellos las cosas se complican. A principios del siglo pasado, se creía que el crecimiento anual de hielo en Groenlandia era de alrededor de 10 centímetros por año. Y gracias a esto, ocurrió un confuso bastante conocido. Durante la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de 8 bombarderos estadounidenses, 2 B-17 y 6 R-38, se vieron obligados a aterrizar en los hielos de Groenlandia. Debido a las circunstancias, se quedaron sin combustible y tuvieron que abandonar los aviones allí mismo.
donde aterrizaron. Las tripulaciones fueron evacuadas con éxito, pero los aviones permanecieron en el hielo. Cuando la guerra terminó, después de un par de décadas, uno de los miembros del escuadrón decidió recuperar esos aviones y ganar dinero con ello. Según sus cálculos, en 20 años los aviones deberían haberse hundido unos metros. Como su altura era mucho mayor y el lugar de aterrizaje era conocido con precisión, encontrarlos parecía ser un asunto sencillo. Deberían haber sobresalido del hielo al menos 1 metro o 2. Pero cuando la expedición se reunió y llegó, buscaron durante mucho tiempo. Pero no encontraron nada, los aviones desaparecieron de la manera más misteriosa y la expedición fue un fracaso. Desde entonces se han organizado varias expediciones similares, pero todas terminaron igual de infructuosas. Y solo después de 48 años, en 1999, estos aviones fueron finalmente encontrados a una profundidad de 75 metros. Uno de los aviones fue recuperado y llevado a un coleccionista adinerado que lo restauró. En el año 2011 se organizó otra expedición, que encontró el segundo avión, ya a una profundidad de 90 metros. Es decir, en los últimos 21 años, el avión se hundió otros 15 metros. Por lo tanto, se hizo evidente que la datación por los llamados anillos de hielo es al menos inexacta. La velocidad real de crecimiento del hielo resultó ser al menos 10 a 15 veces más rápida. Además, sigue un esquema bastante complicado, ralentizándose ligeramente cuando está cargado. La masa de circunstancias afecta el crecimiento del hielo de tal manera que no se puede considerar este método de datación como confiable en la actualidad. Como parece, los científicos no están dispuestos a renunciar a sus logros tan fácilmente. Y ahora existe una gran cantidad de nuevos métodos para determinar las fechas a través de núcleos de hielo que suenan muy modernos y confiables. Por ejemplo, por la composición de isótopos y gases en el aire del núcleo, por las características del propio hielo seco, compacto o húmedo, por el contenido de nitrógeno, oxígeno y plata, etc. Pero todos estos métodos, de nuevo, están vinculados a tablas basadas puramente en suposiciones. De lo contrario, con la ayuda de estos métodos, los científicos no solo mantuvieron su posición, sino que la fortalecieron aún más. La capa de hielo en Groenlandia tiene hasta 1 millón de años. Pero, ¿qué pasa si admitimos que el hielo se acumulaba a una velocidad promedio de aproximadamente 35 centímetros por año? Este es un valor promedio entre la velocidad de crecimiento del hielo. Desde 1942 hasta 1999 y desde 1999 hasta 2010. Entonces, toda la capa de hielo en Groenlandia se deposita en solo 2020 años y de ninguna manera en 1 millón. E incluso si asumimos que cuanto más profundo se hundía el avión, menos crecía el hielo, entonces incluso en este caso llegaríamos a una edad de 4 a 5.000 años atrás, es decir, a nuestro periodo mitológico. Y sin embargo, resulta que las tablas de cambios galácticos en el periodo del Holoceno, aunque se extienden aproximadamente 3 veces en el tiempo, pero muestran muy claramente una cosa. Durante los últimos 4.000 años aproximadamente, ha habido al menos 5 enfriamientos bruscos, que están asociados con algunos cambios bruscos en la atmósfera del planeta. Y si miramos más ampliamente, ha habido decenas de estos shocks en todo el planeta, grandes y pequeños. Y comparándola con la ubicación de los lugares de sequía, inundaciones hace 4.000 años, se puede llegar a otra conclusión. Hablar de enfriamiento o calentamiento basado en núcleos tomados de un lugar específico de Groenlandia es posible, pero solo se refiere a zonas limitadas en el planeta y de ninguna manera a toda la Tierra. Entonces, tenemos una tabla climática oficial basada en estos mismos núcleos de hielo de Groenlandia. Y en ella se puede ver claramente que el llamado calentamiento global que se ha observado en los últimos 50 años
Incluso no se acercó al nivel de temperatura que había en la Tierra durante todo el periodo del Holoceno, es decir, intervalos de tiempo de más de 1000 años atrás. Entonces, la temperatura promedio en el planeta era 3 grados más alta que ahora, en los años más calurosos. Sí, ni siquiera hemos vuelto a los niveles del año 1000 de nuestra era. A este ritmo, nos queda por recorrer este camino otros 30 o 40 años. Y después de la guerra de Troya, como sabemos por la Odisea y la Eneida, una catastrófica caída de temperatura sin precedentes azotó la Tierra. Incluso el sur de Grecia, en la región del Mar Jónico, estaba cubierto de nieve. Como escribe Virgilio, esto significa que la temperatura en el pico de la catástrofe era más baja que ahora, mucho más bajo, y en el gráfico solo hay un pico negativo. Aquí está. Pero los glaciólogos lo han marcado como hace 8020 años, es decir, 6000 años antes de nuestra era. Sabemos lo que sucede cuando los frentes de aire caliente y frío chocan. Se forman huracanes, tormentas, remolinos, tornados y ciclones muy fuertes. La fuerza de los huracanes ahora se determina por una escala especial, donde la categoría máxima de huracán es la quinta, en la que la velocidad del viento alcanza 250 kilómetros por hora o más. Pero eso es ahora. Ahora imagina que estás en este pico, donde la temperatura en el planeta es 4 grados más alta que ahora, de repente cambia a una temperatura de 1 grado entero y 50 grados más baja que ahora. Además, estamos hablando específicamente de promedios en todo el planeta. En realidad, la caída de la temperatura podría haber sido de decenas de grados de inmediato, instantáneamente. ¿Qué fuerza de huracán se formará en tales condiciones, de la sexta, séptima, décima categoría? De hecho, tanto Homero como Virgilio escriben que no hubo un solo huracán, y todos ellos fueron de una fuerza inimaginable uno tras otro. Así que, por sí mismo, estoy seguro de que precisamente este pico de temperatura corresponde al final de la guerra de Troya y al comienzo de esa misma catástrofe que los dioses antiguos esperaban y para la cual se estaban preparando. Búho y globo. Y ahora, vamos a repasar el mapa del mundo una vez más, donde están marcados los territorios que fueron afectados por este evento y lo compararemos con lo que sabemos. Entonces, las zonas marcadas como secas, y que ahora son bastante secas y desérticas. Zonas marcadas como inundadas y que ahora son bastante húmedas. Por supuesto, hay excepciones, pero en general son explicables. Al final del día, ¿cuántos años han pasado? En este mismo momento, ocurre la misteriosa extinción de toda la megafauna, y simultáneamente desaparecen o huyen los titanes dioses, también representantes de la megafauna. Simultáneamente, en algunas áreas del planeta, ocurre una caída devastadora de la temperatura, creando un frío eterno. Y de nuevo, dado que toda la megafauna está muriendo, esto habla directamente de una caída drástica en la presión atmosférica. CO2 se está agotando, el oxígeno y el hidrógeno entran en reacciones químicas activas, formando arena y arcilla que cubren todo el planeta. Hay tormentas y diluvios maravillosos. Donde ocurren reacciones endotérmicas, la temperatura cae tan drásticamente que los animales se congelan instantáneamente. Luego, después de unos años, la temperatura también vuelve rápidamente a su nivel anterior e incluso más alto. Esto puede indicar que la Tierra comenzó a recibir mucha más energía del Sol, lo que, a su vez, puede ser evidencia de una mayor transparencia de la atmósfera, es decir, su degradación. Luego, algunos golpes de choque repetidos más, pero ya de menor potencia. Y luego, la estabilización de la temperatura durante los siguientes 300 años aproximadamente. Esto se puede ver si tomamos la tabla de temperatura de Golotzen y en lugar de una escala de tiempo extendida, vinculamos la disminución pico de la temperatura a la fecha de la guerra de Troya. Sí, es una manipulación, no lo negaré, pero aún así es interesante ver qué sucederá si manipulamos los resultados.
¿Y cómo proceder si la historia realmente se alarga, y a veces casi desordenadamente? Y para entender este hecho, no es necesario leer a Nosovskogo y Fomenko, simplemente señalaron lo obvio. Pero además de lo que notaron, hay suficientes otros errores obvios. Mira, Eusebio de Cesarea compiló una tabla cronológica de los mitos griegos antiguos con referencias a fechas, a eventos conocidos, incluyendo los bíblicos. Hizo un trabajo grandioso y todavía usamos esa tabla hasta el día de hoy. Pero si leemos con atención, nos sorprenderemos al descubrir que el último día de la vida de Hércules ocurrió en el año 1196 antes de nuestra era, justo 4 años antes del inicio de la guerra de Troya. Le dieron ropa envenenada que causó una fuerte intoxicación en todo su cuerpo, posiblemente incluso quemaduras ácidas. Como resultado, él mismo pidió ser quemado vivo, con tal de no sufrir tormentos infernales. Según la mitología, hizo esto ya sea en su 50º, 40º o 30º año de vida. Es decir, vemos que los mitos claramente definen la vida de Hércules como de 49 o 51 años. Sin embargo, según la misma tabla del mismo Eusebio de Cesarea, en el año 570 a.C., Hércules ya había realizado su 12ª hazaña y había vencido a Anteo. Y este evento se añadió a la tabla aquí. No es tan simple, porque en el año 510 antes de nuestra era, Hércules ya era conocido en Fenicia. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Hércules vivió 378 años como mínimo, y si agregamos su infancia, entonces incluso 400. Y entonces Eusebio Cisarino, como si entendiera o olvidara su error, vuelve a poner los logros de Hércules y la victoria sobre Anteo en su tabla. Pero ya en el año 1245 de nuestra era, todo vuelve a su lugar. Hércules realmente muere en el 50º año de su vida. Pero entonces o existían 2 Hércules, 2 Anteos, 2 maestros de Hércules, o la historia se alargó intencionalmente, y de vez en cuando surgen tales errores, es decir, la distorsión de la historia. Además, lo que mencioné un poco antes es la extensión de los datos de la glicología basada en los núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida. Por lo tanto, creo que tengo derecho a hacer una pequeña corrección a la cronología oficial, simplemente reemplazando la escala existente por otra más corta, sin alterar el gráfico en sí. Es interesante ver qué resultados obtendremos, y los resultados son estos. Después de un enfriamiento abrupto y extremadamente fuerte en toda la historia del Holoceno, que ocurrió al final de la guerra de Troya, hubo un calentamiento abrupto, causado por la destrucción de la atmósfera y la afluencia de fuerte radiación solar. Y se calentó mucho más de lo que era antes del desastre. Y esto fue aún más incómodo. Todo esto llevó a la oscura era griega, pero luego hubo una caída de temperatura hasta el nivel anterior. Esto ocurrió alrededor del año 800 de nuestra era, y tan pronto como la temperatura se estabilizó, vemos el fin de la oscura era griega. Al mismo tiempo, en el estado de Urartu en Asia Occidental comienza la Edad de Oro. En otro continente, en América, estos años se convirtieron en el pico más alto del desarrollo de la civilización de los Olmecas. Pero 700 años antes de Cristo, una nueva catástrofe que duró al menos 50 años. Y en estos años, vemos nuevamente un cambio en el mundo. Los cimerios invaden Frigia, que es el centro de la Turquía moderna. En Grecia comienza la Segunda Guerra de Mesenia. Asiria comienza a conquistar todo a su paso. Destruye Babilonia, invade Egipto, pero hacia el final de la catástrofe climática recibe un revés y retrocede. Este pico de enfriamiento ocurre aproximadamente 650 años antes de nuestra era. ¿Qué más es notable en él? Probablemente, el primer caso documentado por los griegos de un eclipse solar total el 6 de abril de 648 antes de nuestra era. Es decir, es posible que antes de eso no existiera la luna. Es muy difícil de decir, ya que este mismo eclipse ahora se atribuye a China, pero, según los datos astronómicos, no se podría haber visto en el territorio de China en ese momento.
Sin embargo, la historia china se está escribiendo activamente en Wikipedia ahora, y la información china sobre esos años ahora es muchas veces mayor que, por ejemplo, la civilización griega o el Imperio Romano. Creo que estamos presenciando la escritura de una nueva historia, el pico de estabilización del clima después de la Guerra de Troya. El tiempo más tranquilo llega aproximadamente 330 años antes de nuestra era. ¿Y qué es lo que vemos? Y vemos la famosa expedición de Alejandro de Macedonia, que ya analicé en 4 series hace unos años. Y Plutarco nos insinúa con todas sus fuerzas que esto no fue simplemente una expedición conquistadora. Nos cuenta una historia dramática de cómo los macedonios avanzan a través de una tierra quemada y desolada y encuentran a los sobrevivientes del desastre. Puedes conocer más detalles en mi película de 4 partes, Alejandro Magno. Luego hubo una serie de pequeños cambios climáticos dentro de 1 grado, pero fue significativamente más cálido que ahora. Y fue el tiempo del florecimiento de los imperios antiguos. Surgió y floreció el Imperio Romano. Pero de repente ocurrió una nueva catástrofe y una caída de temperatura. De manera extraña, llegó exactamente en el año 0. Y en la historia aparece un nuevo Dios, nace Jesucristo. Luego, nuevamente el calentamiento y una nueva caída en el frío. Y nuevamente el salto de temperatura coincide con la peste y el hambre en el Imperio Romano. Nada sorprendente, el pico de este salto ocurre alrededor del año 230 de nuestra era. Y en este momento, en las fronteras del Imperio Romano, aparecen los godos, que toman por asalto Atenáis. Esta es la ubicación aproximada actual de Taganrog. Comienza la invasión de los godos, que en 10 años llevará a la retirada de Roma del Mar Negro y el reino del Bósforo. La siguiente caída en la temperatura llega en los años 30 y 40. Y ya sé qué está pasando en el mundo. Nada especial de nuevo, solo una invasión de vándalos en Europa desde algún lugar del este. También Atila con los hunos está destruyendo Roma. Y en el apogeo de este enfriamiento, también comienzan las incursiones regulares de los eslavos en Bizancio. Y de nuevo un calentamiento, esta vez rompiendo todos los récords. Se cree que en este momento los eslavos aparecieron en Ladoga y expulsaron a los escandinavos de allí, pero esto no es exacto. Y de nuevo una catástrofe climática, que llega aproximadamente en el año 850 de nuestra era. En el mundo en este momento todo está normal. Los vikingos saquean Alemania y Francia. Musa ibn Musa, junto con los moros africanos, está aplastando a los cristianos en España. Los paganos están invadiendo Inglaterra y los eslavos están destruyendo Bizancio, saqueando una ciudad tras otra. Y todo esto termina con la marcha a Tsargrad y la fundación del Estado ruso. Y alguien en ese momento está bautizando a Bulgaria en silencio, y luego intenta bautizar a los jázaros y eslavos. Otro pico negativo significativo en el gráfico ocurre aproximadamente en los años 1020 a 1040. Creo que no es necesario hablar de lo que sucedió en esos tiempos. Estas son las cruzadas al este, incluyendo la devastadora Cuarta Cruzada. El último pico severo de enfriamiento llega en los años 1480. ¿Y qué sucedió durante este tiempo? Bueno, por ejemplo, según las leyendas, los incas crearon por alguna razón una enorme flota y se alejaron de la costa de América del Sur hacia algún lugar en el Océano Pacífico. Al parecer, fundaron colonias en la isla de Pascua y en Polinesia. Aunque quizás todos simplemente perecieron, y después de 5 años, por alguna razón, Colón decidió navegar en la misma dirección, pero ya desde Europa y descubrió América. Comenzó la era de los grandes descubrimientos geográficos. Note, de nuevo inmediatamente después del enfriamiento máximo y la catástrofe. Una verdad deslumbrante. Sí, todo esto es el resultado de ajustar las fechas, donde reemplacé la escala de 11.000 años con una escala de 200.000 años. Pero tienes que admitir, quedó bonito. Y todas las fechas coinciden con eventos históricos, desde la aparición del primer proyecto bíblico y el patriarca Abraham, la guerra de Troya y las expediciones macedonias.
con la extinción de la megafauna, de la que se habló al principio y también en el Antiguo Testamento, y luego gradualmente desapareció. Y luego coincidió con el inicio de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Además, noten que ajustamos el valor pico de la mayor catástrofe solo para la guerra de Troya. Según la datación generalmente aceptada, el nacimiento de Abraham en el año 1812 antes de nuestra era se ajustó automáticamente a esta fecha, al igual que todos los demás eventos epocales. Y teniendo en cuenta cuán a menudo los historiadores y geólogos, y todos los demás, utilizan métodos matemáticos para ajustar los resultados a sus necesidades, no hay nada de qué avergonzarse. ¿Qué me impide utilizar el mismo método? Pero, ¿qué pregunta no me deja en paz? Mira, la pérdida de gran parte de la atmósfera y el enfriamiento obligaron a los titanes a abandonar la superficie del planeta y dejar su control a las personas. Según esta tabla, estamos ahora en el punto más bajo de la temperatura media en la Tierra en los últimos 3 o 14.000 años. Ahora ha comenzado la recuperación del clima cálido, lo que había antes del desastre. Y tal recuperación, como muestra el gráfico, ya ha ocurrido varias veces. Sin embargo, nos están asustando activamente con lo aterrador que será si el planeta se calienta de nuevo. Nos asustan con desastres, intentan recaudar fondos y de alguna manera congelar el planeta. ¿De qué tienen tanto miedo nuestros gobernantes? ¿No será que temen que los dioses puedan regresar? Simplemente para echar un vistazo y ver cómo nos las arreglamos aquí solos. Gracias. Subtítulos creados.